del tiempo, bienvenidos a Rutas con Historia. Nuevamente nos encontramos por aquí en uno de sus podcasts favoritos con lo que respecta al turismo. En este podcast vamos a descubrir los secretos más fascinantes de las diferentes ciudades de nuestro Perú. Y hoy nos ubicamos en Trujillo. Trujillo, la hermosa ciudad de la eterna primavera que guarda historias desde la época prehispánica hasta la época de la colonia. Pero sin dar más preámbulo, quiero presentar con ustedes a nuestro equipo de Arcoiris Travel, quien nos va a acompañar a poder fluir un poco más en esta conversación y que ustedes se puedan enterar de secretitos, detalles que la verdad tal vez no conocíamos de Trujillo. Jesús, cuéntame, ¿cómo te sientes? ¿Qué expectativas para este podcast? Bueno, siempre un placer tener invitados de lujo. Hoy día vamos a aprender más acerca de nuestra historia colonial, republicana, y hay muchas preguntas, pues, que estoy emocionado de poder ya darlo acá a una persona tan especial, y espero, pues, que nuestros conocimientos sobre estos puntos a tratar sean los mejores. Así es, Jesús, la verdad con expectativa. Vamos a ver quién nos acompaña el día de hoy, pero antes también quiero presentarles a Lea, quien también nos acompaña en este segundo podcast. Gracias, Fiorella. Hola comunidad, ¿cómo están? Como ya saben, yo soy Lea y estoy también muy emocionada de poder aprender más sobre Trujillo, como trujillanos, como buenos trujillanos que somos, y ustedes que también nos están viendo. Así que no quiero ampliar más esto, por favor, Fiorella, cuéntanos qué más sigue. Así es, para todos ustedes y ya para no dejarlos con la intriga, el día de hoy nos acompaña el doctor Juan Castañeda Murga, quien es arqueólogo e historiador y con amplia experiencia en arqueología urbana, y no solamente del patrimonio histórico de nuestra ciudad de Trujillo, sino también de todo el norte de nuestro país. Doctor, estamos felices de que el día de hoy nos pueda acompañar. Cuéntenos, ¿cómo se siente? ¿Cómo está? Bien, buenas tardes con todos. Encantado de estar aquí en su programa y, bueno, para servirles en lo que sepa. Gracias por acompañarnos, doctor. Jesús. Y bueno, para empezar, doctor, existieron huacas, centros ceremoniales pre-incas o incas en el centro histórico de Trujillo, porque en realidad yo siempre trabajo cerca de la Plaza de Armas y nunca me imaginé que mucho más antes a las casas coloniales o las iglesias que se construyeron habían huacas. A ver si nos puede enriquecer con la información, por favor. Bueno, es cierto, habían huacas, quizás no tan monumentales como, por decir, la Huaca del Sol, ¿no? O, por ejemplo, la Huaca de Toledo, ¿no? Bueno, pues una estructura así, de repente pequeñas plataformas, ¿no? Pero sí, con seguridad, había un lugar en donde vivía la élite que administraba este valle, un centro administrativo inca, ¿no? Al que el cronista Gonzalo Fernández de Oviedo denominó Canda, donde se va a fundar la ciudad de Trujillo, ¿no? El cronista Fernández de Oviedo nos dice: lo que hoy es Trujillo, antes fue Canda. Ok. O sea, era conocido como Canda nuestro Trujillo actual. Exacto. Ok. Y por ejemplo, hoy estamos pasando por las calles de Trujillo y como ya sabemos, vemos edificios, casas coloniales, pero antes, como ya nos está mencionando, habían huacas. Más o menos, ¿dónde o exactamente para que la gente también pueda saber y cuando pase por ahí digan, La puede identificar? Sí, bueno, el centro administrativo estaba ubicado entre la cuadra 1 de Bolívar y la cuadra 1 de Pizarro, ¿no? Bueno, la salida a Huamán era originalmente por Bolívar, no era por Pizarro, ¿no? O sea, ¿no? Entonces, por eso es que a la cuadra 1 de Bolívar le denominaba calle de la antigua portada de Huamán. Calle de la antigua portada de Huamán. Porque allí empezaba el camino a Huamán, ¿no? Entonces, en esa cuadra hubo pues un centro administrativo, ¿no? ¿Cómo lo sabemos? Porque hay un litigio, un maestro albañil, alarife, Francisco Cañari, que era natural de la provincia de Quito, ¿no?
él denuncia a una vecina. Le dice, la señora me ha pagado por construir su casa, pero no me ha pagado por demoler los paredones del tiempo del Inca, ¿no? Que tenían 4 tapias de alto, ¿no? Entonces, la tapia española es 1.30 metros, ¿no? Centímetros, ¿no? 1.30. Entonces, era una altura de casi 5 metros, ¿no? Entonces, lo que corresponde con lo que se conoce como arquitectura intermedia en Chachán. En Chachán tenemos, o sea, los barrios populares, arquitectura intermedia y los grandes conjuntos amurallados, ¿no? Y los arqueólogos consideran que esta área de arquitectura intermedia era el lugar donde vivía la élite, porque los grandes conjuntos amurallados eran pues mausoleos, ¿no? Eran mausoleos. Y eso se refiere, por ejemplo, en el caso cuando llegan los incas y someten a los chimoes, prácticamente los desprestigian, ¿no? Claro, lo que hacen los incas es quitarle toda importancia a Chachán, ¿no? Introdujeron a la plebe a vivir entre los corredores, sembraron en los patios, ¿no? En patios de áreas, por ejemplo, de arquitectura intermedia. Al principio se pensaba de que era de la época Chimú, pero ¿por qué se dice que no es de la época Chimú, sino es de la época Inca? ¿Por qué? Porque para introducir el agua, ¿no? En esos patios han roto los muros. Entonces, si los chimús hubieran querido sembrar, hubieran planificado, ¿no? Y no habría esas roturas de muros para introducir los canales, ¿no? Entonces son post-chimú, ¿no? Son post-chimú, o sea, son de la época inca, ¿no? Pero ahora quiero decir que en el área del centro histórico en realidad ya había una ocupación chimú, ¿no? Ahora voy al dato arqueológico, ¿no? Con mi colega Jerry Solano hemos hecho una investigación aprovechando las excavaciones del tendido eléctrico. Entonces se ha hecho una clasificación de la cerámica. Entonces tenemos cerámica chimú, chimú inca y colonial, muy republicana. Ya desde la época chimú había ocupación en esa área. Y eso es bastante resaltante porque había leído unos artículos de unas huacas que estaban en la calle, en la avenida USA de Junín, que era, lo llamaban la huaca Montserrat. No sé si no estaban ahí. No, esa no es la huaca Montserrat. USA de Junín. En USA de Junín, sí, USA de claro. Junín, claro. Que lo llamaban la huaca de los palos, sí. Y que se perdió, ¿no? Sí, se perdió. Bueno, yo no sé si lo de los faros es leyenda, pero es cierto que había una huaca allí, ¿no? Igual otra huaca detrás de la Facultad de Medicina, ¿no? Del cual sí afortunadamente se ha recuperado el nombre, que es Ocmuña, ¿no? Así se llamaba, ¿no? Llamaba también huaca San Nicolás, ¿no? Y también, bueno, la huaca Panamá. Pero aparte en el centro había, he dicho que había huacas, por ejemplo, se sabe, porque hemos revisado los protocolos notariales, ¿no? Un comerciante que se llamaba Valeriano de Pereira, él pide autorización a la Real Hacienda para excavar una huaca que estaba en la parte posterior de su casa, ¿no? Entonces, ahora, ¿por qué pide permiso a la Real Hacienda? Porque se consideraba que, al igual que la minería, que todo lo que estaba debajo de la tierra era propiedad del rey. Era propiedad del rey. Entonces, por lo tanto, ¿no? El rey, como hoy en día el Estado peruano, el Estado peruano es dueño de todo lo que hay debajo del suelo, ¿no? Entonces, uno cuando quiere abrir una mina, uno tiene que hacer un denuncio, hacer un trámite en el Ministerio de Energía y Minas, porque en esa época era la Real Hacienda, que le autoriza, entonces le autoriza para que excave allí. Ahora, otro dato que tenemos es, por ejemplo, cuando se refacciona la casa del contador Francisco de Aguilar, ¿no? Contador de la Real Hacienda, ¿no? Que originalmente fue parte del solar de Garciolín, que
cuando muere el conquistador, su viuda se va a ese lado de la casa y independiza, ¿no?, lo que hoy es la financiera confianza, creo que se llama, ¿no? Entonces, por ejemplo, en las cuentas que se hacen cuando se refacciona la casa, dice tanto por traer el barro del banco. O sea, ¿por qué han desaparecido estas huacas que estaban dentro de la ciudad? Porque fueron utilizadas como cantera para hacer adobe, ¿no? Sacar arcilla, una cantera de arcilla para elaborar adobes. Creo que también había otra huaca que había leído que estaba a la espalda, creo, de Santa Clara. Esa es, no, esa es la de la Riviera. Esa es la de... Sí, claro. El solar de Santa Clara era o sea, el convento de Santa Clara era el inmueble más grande de la ciudad, porque llegaba, era 2 cuadras y llegaba hasta este. Son restos que quedan como evidencia. Bien, doctor, gracias por habernos puntualizado en estos detalles y también para poder diferenciarnos ciertas épocas en la historia. Y vamos a pasar un poquito a la fundación española, ¿le parece? Y nos gustaría saber por qué los colonizadores eligieron el punto, o sea, este punto del valle para establecer la villa de Trujillo. ¿Por qué aquí tenía que ser Trujillo? Bueno, en principio Almagro ya tenía el encargo de Francisco Pizarro de fundar una ciudad en un punto intermedio entre Piura y Jauja, digamos, ¿no? Porque Lima todavía no existe, ¿no? Existe Jauja, Lima todavía. Entonces, cuando Almagro hace el camino de la costa, porque Almagro tiene la misión de ir a Quito a contener a Pedro de Alvarado, el conquistador de México, después conquistador de Guatemala, ¿no? Que pretendía entremeterse, pues, ¿no? Pretendía entremeterse, le había conseguido una provisión, el que le autorizaba, pero bueno, Pizarro le dice, esto ya tiene dueño, no lo dejes pasar. No lo dejes pasar. Entonces, están, claro, ambas huestes están a punto de enfrentarse, ¿no?, en una batalla, ¿no?, pero negocian. Y Almagro le explica a Alvarado, mira, mejor regrésate, esto ya tiene dueño, te vamos a pagar todo lo que has gastado. Todo lo que has gastado, se te va. O sea, y te vamos a comprar tus barcos, todo. Tu gente va a pasar con nosotros, pero tú te regresas. Alvarado acepta. Entonces, desde Quito hacen el camino hacia Pachacama. Recuerden, Lima todavía no se fundaba. Entonces Pizarro lo iba a esperar en Pachacama. Entonces, y claro, cuando Almagro ha hecho el camino de ida a Quito, ha pasado por este lugar, ¿no?, recién lo conocen, y le han dicho que desde este lugar, desde el valle, desde este valle, se había controlado toda la costa norte. O sea, y claro, y seguramente le mostraron Chan, aunque Almagro, bueno, y Pizarro, ellos ya tenían noticias de Chan, ¿no? Porque en realidad uno de los puntos de contacto es el segundo viaje. Esto es una primicia, ¿no? Estoy haciendo un adelanto porque escribí un libro que va a salir, ¿no? Sí, bueno, mi tesis de maestría, donde yo ya sostengo. Miren, quien fue alcalde de Lima, ¿no?, el primer alcalde de Lima, Nicolás de Rivera, el viejo, en su probanza de méritos de servicios, él dice que ha sido integrante de la expedición que llega hasta el río Santa, en el segundo viaje de Francisco Pizarro. Y menciona dónde han desembarcado, ¿no? Y menciona que han desembarcado en lo que hoy es Trujillo. Dice, quién sabe, les llamó la atención a ellos ver los grandes paredones, ¿no?, desde esta arquitectura, y han desembarcado. Incluso dice, de allí trajeron mucho algodón, plátano, oro, plata, han subido, ¿no?, a su embarcación, ¿no? Entonces, bueno, pero Almagro va a escuchar, ¿no? Él escucha esta historia, pero aquí se entera de más cosas. Pero él se ha enterado, por ejemplo,
de que aquí, en este valle, hubo una rebelión, Chimú, ¿no? Contra el Inca, ¿no? Contra el Inca, ¿no? Un intento de, digamos, de independencia, ¿no? Que es sofocada, ¿no? A sangre y fuego, ¿no? Se ha enterado de, de estos desplazamientos forzosos de poblaciones que eran los mismas, ¿no? Porque eso es lo que eran, ¿no? Poblaciones enteras que eran llevadas distantes, ¿no? A Acarí, por ejemplo, en la costa arequipeña, ¿no? Miren, a la zona del Cusco, ¿no? En Machu Picchu se ha encontrado orfebrería china, ¿no? Joan Pillsbury, una historiadora del arte, me contaba que ella había visto el material de Hainan Kingdom, ¿no? Y entre las cosas de metal que ella ve, dice, es una placa, dice, un pescador chimú arrojando su red. Es un caballero de Totora, ¿no? Y ella dice que sintió tristeza al ver decía, ¿no? Que sintió tristeza al ver esa placa, ¿no? Porque pensó que esta gente que vivía allí en el litoral fue llevada, obligada, forzosamente a ese territorio. Almagro toma atención de ello, ¿no? Y otra cosa que también le llama la atención a Almagro, el paisaje lleno de huacas, y de haber sido un centro del gobierno, ¿no? Un centro geopolítico. De aquí se controló, porque de aquí se controló todo el mundo. Hay que recordar también que la cultura chimú fue la última cultura pre-inca, pues, cuando estuvieron los incas estuvieron poco tiempo cuando llegaron los europeos. Entonces Chan Chan siempre ha sido un lugar que se concentraba toda la parte política, administrativa y religiosa. Claro, pero ¿por qué no sobre Chan Chan? Porque había perdido vigencia. Entonces, ¿dónde lo fundan? Lo fundan donde es el centro administrativo inca, ¿no? Que estaba ubicado donde hoy es el centro histórico. Comentándonos, yéndonos por otro punto, ¿por dónde pasaba el camino real que conectaba Trujillo con otras ciudades del norte del virreinato? ¿Y cómo es que esto influía en el comercio y en las comunicaciones, que era muy importante en ese entonces? Bueno, y ahora, Sí, ahora no. claro. Bueno, hay una vieja propuesta que cuando no es mía, es del arquitecto Correo Orbegoso, ¿no? Él sostenía que el camino inca, que en realidad es el camino chimú que es reutilizado por los incas, ¿no? Dice que entraba por lo que hoy es la calle Orbegoso, hacía un recodo en la plaza de armas y salía por Almagro, ¿no? Ahora yo tengo otra propuesta, porque yo he encontrado documentación del siglo XVI que cuando se refieren a la salida del Moche se están refiriendo al mismo giro Orbegoso. O sea, era una línea directa. Volviendo al tema de los caminos, y claro, hay el camino ahora transversal que es a la sierra. Lo que hoy es la calle Unión, ya ese es el antiguo camino a la sierra. Ese es el camino a Huamachuco. Así aparecen los documentos. Y bueno, ahora está ubicado en Potencia. Sí, autobús. Por ahí todavía. Claro, Por ahí todavía. Santiago Queda. Sí. ¿no? Claro. Claro, y las casas que se construyen por ahí, esa zona, se le conocía como el barrio de la Portada de la Sierra. Terremoto de 1619. En principio no conocemos nada de la arquitectura fundacional porque ese terremoto fue tan fuerte que se cayó, sobrevivieron algunos muros, ¿no? Que seguramente después se demolieron. Y después hemos tenido otro terremoto en 1759, ¿no? Entonces también allí casas se cayeron, ¿no? Se arruinaron, ¿no? El arco pues limita el espacio del zaguán y del patio, ¿no? Marca, ¿no? la separación, ¿no? Cuando estaban construyendo estas casas coloniales, doctor, ¿cómo hacían con el abastecimiento del agua? Bueno, lo primero que se hace al fundar una ciudad es delimitar, claro, la plaza a partir de la cual se delimitan las cuadras, ¿no? Y el estanque de agua. Siempre, lo primero, ¿no? El estanque, la plaza
y el estanque. Es lo primero que se diseñó, digamos, ¿no? Se Esos planificó. 3 puntos importantes. ¿No? Entonces, para el abastecimiento en una primera época, claro, la ciudad tiene su acequia propia que llegaba hasta el río Moche, pero ya en el siglo XVIII, principio del XVIII, se cambia, ¿no? Se cambia, se hace que el agua salga desde que la acequia de la ciudad salga desde la mochila, o sea, ya no venga directamente desde el río. Se podría decir que es donde se encontraba originalmente antes de trasladarse a la Plaza del Recreo. Claro, entonces una vez que llegaba el agua, llegaba al estanque y del estanque pues salía, ¿no? Por otros canales que ingresaban a las cuadras, ¿no? Hacían un trazo zigzagueante porque tenían que llegar a todos los hogares, ¿no? Y luego salía a la calle para ingresar a la siguiente cuadra. Yo creo que habían anteriormente 13 iglesias, y de las cuales una ya no está. 13 iglesias. Y ya no está, por ejemplo, la iglesia de San Sebastián, que fue destruida. Ya nos podría contar un poquito. La doctrina de indios, ¿no? Junto con Santa Ana, ¿no? O sea, hay población indígena que vive al interior de la ciudad, ¿no? Entonces esta población se repartía en 2 doctrinas, ¿no? Que es Santa Ana y San Sebastián, ¿no? Entonces había un límite, el límite era la acequia de Santa Clara, es decir, la acequia que salía del estanque e ingresaba por Estete al convento, ya que estaba ahí, ¿no? Luego salía del convento para ingresar, pues, más o menos, yo supongo por la Cámara de Comercio y salir luego a Gamarra, luego la siguiente cuadra, pues la catedral, ¿no? Entonces, esa línea de esa acequia es el límite, marca el límite, ¿no? En la jurisdicción para los indígenas. Doctor, ¿existen registros o restos físicos de la estructura de la iglesia que comentábamos? Como para... ¿Por qué no? No se fue demolida, creo que en 1890, ¿no? Para ampliar vertical. Trujillo tiene mucha historia colonial, mucha historia republicana. Ahora los incas, los moches, los chigües. Un placer tenerlo en nuestro podcast turístico. Espero que no sea ni la primera ni la última. Y tenemos un presente para nuestro invitado, ¿no? Saben que Trujillo es considerado como también una de las ciudades donde estuvo el Papa Robert Prebot. Estuvo 11 años en Trujillo, de 1988 hasta 1999. Claro que acá no llegó a ser obispo, fue en Lambayeque, pero también se propicia esta ruta y lo estamos propiciando también en Trujillo, así que por favor, tenemos ese detalle para ustedes. Muchísimas gracias. el Papa, en primicia, porque fue el Papa en miniatura. Lo entregamos acá a nuestro invitado de honor. ¿Algunas palabras? Sí, nuevamente el agradecimiento, hemos aprendido mucho sobre el Trujillo, como bien decía Jesús, todavía faltan quedan dudas y ya sería para una próxima oportunidad, esperemos tenerlo aquí en el podcast de Ruta con Historia. Fiorella, doctor, sin duda la historia queda corta tal vez en una entrevista de unos minutos. Esperemos nuevamente que nos acompañen en futuros episodios para que nos puedan ampliar de conocimiento. Muchas veces conocemos nuestra ciudad de manera superficial, conocemos los nombres de los jirones, conocemos las iglesias, pero no profundizamos en la historia y en lo que hubo detrás de. Siempre es bueno conocer la historia para no repetir los errores que hemos tenido, ¿no? Estamos muy felices de haber estado con usted, de que nos pueda culturizar en lo que respecta a las épocas prehispánicas y ya coloniales, y también esperando que le guste el presente. ¿Algunas palabras finales? ¿De repente algún libro que se viene? Bueno, No sé, para las redes sociales. Sí, bueno, empieza el libro Solareros de Trujillo, de Trujillo del Perú, la ocupación indígena, la ocupación indígena de la ciudad.
Ya damos por culminado el podcast. Gracias a todas las personas que nos han estado viendo a través de las diferentes plataformas, por TikTok, tal vez por Facebook Live y por las otras plataformas. Nosotros somos el equipo de Arcoiris Travel. Gracias por acompañarnos en nuestro segundo podcast. Gracias también a nuestro invitado de honor del día de hoy. Y con eso nos despedimos. Muchas gracias. Saludos.